Muy buenas tardes, mi nombre es María Soledad Guagliano, yo soy abogada profesional en Ciencias Económicas y miembro del Instituto de Derecho Tributario. Bienvenidos a esta charla tributaria que la vamos a hacer sobre un tema muy particular, en el cual vamos a abordar el análisis de la objeción de conciencia tributaria en el plano de la Ley 27.610, que es la de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, más conocida como la Ley de Aborto Seguro y Gratuito. Y acorde con un proyecto de ley que fue presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en abril de este año por un diputado neuquino. Y como van a explicar las colegas expositoras, tiene la particularidad de ser pionero en sus características en cuanto al trato y distinción tributaria que propone a los contribuyentes, dado que viene, por un lado, a dar un marco al financiamiento de este acceso a la interrupción del embarazo, el cual no está previsto en su ley originaria, pero que hace que todos como contribuyentes estemos financiando esta actividad. Y por otro lado, nos abre la discusión sobre la objeción de conciencia tributaria, donde en la ley de origen solamente esta objeción corresponde al personal de salud, respecto a la actividad que puedan realizar o no, pero no nos deja lugar a nosotros como contribuyentes a decidir sobre ello. Por eso, como van a explicar en detalle las doctoras expositoras en la exposición y fundamentación de este proyecto, que propone esta novedad en la calidad de nosotros como contribuyentes, las voy a presentar para que puedan iniciar su interlocución. Vamos a tener la presencia de la doctora Analía Paula Magno, que es abogada, contadora pública y licenciada en Administración de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Está especializada en Derecho Tributario, en la Procuración del Tesoro de la Nación, tiene un máster universitario en Gestión Empresarial y Cadena de Suministros, y especialista en la Universidad en Gestión de Empresa, estas dos últimas de la Universidad Politécnica de Valencia. Es docente universitaria de grado y de posgrado, funcionaria AGIP y autora de publicaciones de contenido tributario. Y también nos acompaña la doctora Florencia Cortés, abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, con orientación efectuada en Derecho Tributario, asesora en el Ministerio de Economía de la Nación, docente por concurso público y antecedentes en la materia de Derecho Constitucional Tributario en la Universidad de Buenos Aires y miembro de nuestro instituto también. Así que, doctoras, cuando gusten. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Florencia Cortés y bueno, primeramente quería agradecerles por haber tomado de su tiempo para poder compartir estas reflexiones que como operadores jurídicos del derecho nos hemos planteado. Así que bueno, como bien mencionábamos al principio, este proyecto de ley surge a partir de la propuesta de ciudadanos, de contribuyentes, que se ven compelidos al contribuir al sostenimiento, la implementación de la ley del aborto, y estando profundamente con sus convicciones interpeladas a partir de la sanción de la ley del aborto y de lo que ello implica, la contribución a través de sus impuestos, se plasma en este proyecto de objeción de conciencia tributaria, un proyecto que es novedoso, un proyecto pionero y vanguardista, porque la objeción de conciencia fiscal es una objeción hasta el momento no abordada y no planteada, quizás porque hasta hoy no hubo una necesidad concreta y puntual de preguntarnos como contribuyentes por qué a través de nuestros impuestos sostener la implementación de estas prácticas que a muchos de los ciudadanos les implica un cercenamiento de su propio pensar, y entonces sobre esto queremos hablar en el día de hoy. Este es un proyecto que es tiene como número de expediente el 1791/D de 2023, y vamos a partir de una pregunta para poder dar inicio a esta charla.
y es la siguiente. ¿Tiene el gobernante potestad legislativa para utilizar sistemáticamente nuestros impuestos para una finalidad que no solo no contribuye al bien común, sino que tiene por objeto terminar con la vida humana? A partir de la sanción de la ley de interrupción de acceso al embarazo, de la propia lectura de la norma, ustedes recuerdan, como bien nos adelantaba la doctora Quagliano, uno de los apoyos de la publicidad de esta ley era justamente que iba a ser gratuito. Y nosotros como tributaristas sabemos que todo derecho que se plasma en una ley implica una financiación. Entonces, a partir de esta reflexión y considerando el análisis de la norma de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, se denota que no se prescribió su forma de financiamiento. El artículo 1 de esta norma dice que tiene por objeto regular el acceso a esta interrupción del embarazo. Entonces, si hablamos de una regulación, hablamos de considerar todas sus aristas. Y esto es en este punto es en el cual vamos a continuar el desarrollo de esta charla de hoy, ¿no? Pero bueno, como expusimos en las filminas, previamente a considerar todo el plexo constitucional y de los derechos humanos, planteamos dos preguntas. La primera es a qué nos referimos cuando hablamos de objeción de conciencia tributaria y qué herramientas tienen los ciudadanos que se sienten agravados a partir de la sanción de la ley de aborto y que no desean contribuir a su sostenimiento. Vamos a citar a un pionero también de la materia, el doctor Aristides Corti, que cuando habla del tributo, entendido como instituto central del derecho tributario, él habla de una triple legitimación. El tributo tiene que pasar este test de la triple legitimación. Y esa triple legitimación abarca origen, abarca contenido y abarca fines. ¿Sí? Entonces, si consideramos todo el concepto que envuelve a esta definición dada con respecto a la causa fin del tributo, vemos que hay un sustento, atento que la práctica del aborto es manifiestamente contraria a las convicciones de muchos ciudadanos, y como comenzábamos la charla y esta exposición, este proyecto de ley surge a partir de la propuesta de ciudadanos. Entonces, estos ciudadanos consideran que esta ley es contraria a sus convicciones y por tanto que es injusta. Vamos a referirnos un poco al contexto y al sustento constitucional, porque la objeción de conciencia dentro de nuestra Carta Fundamental no surge de una forma expresa, sino que está contenida en el artículo 33, que refiere a los derechos implícitos. Estos derechos implícitos, ¿no?, hacen una mención a que la no, quizás, exposición explícita de estos derechos no va a ser un cercenamiento para que otros se reconozcan. Entonces, es la objeción de conciencia un bien constitucional no negociable. El artículo 14, ¿sí?, nos habla de que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, y dentro de esos derechos, la objeción de conciencia en general encuentra su sustento en la parte específica cuando se menciona a profesar libremente su culto. El artículo 19 nos menciona, y voy a leer quizás la parte específica porque entiendo que solamente esto es a mero efecto de darle un marco, que ningún habitante de la nación va a ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de aquello de lo cual no se prohíbe. Y el artículo 28,
que nos menciona el principio de razonabilidad, cuando habla el artículo 28, nos refiere que los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, que son los que mencioné y me preceden, que dice que no van a poder ser adulterados por leyes que reglamenten su ejercicio. Como todos sabemos, posterior a la reforma de 1994, a través del inciso 22 del artículo 75 se incorporan algunos tratados que tienen jerarquía constitucional y dentro de ellos la Convención Americana de Derechos Humanos, que en el inciso 3 del artículo 6, cuando hace una mención expresa a la objeción de conciencia, dice que no constituye trabajo forzoso u obligatorio para los efectos de este artículo el servicio militar y en los países donde se admite exención por razones de conciencia. Con lo cual, acá tenemos un poco el marco constitucional y de derechos humanos que hacíamos mención en una de nuestras primeras preguntas. Pero ya yendo a un análisis constitucional y jurisprudencial, sabemos que hay una causa que fue clave, que es la causa Portillo, que quizás algunos de ustedes la recuerdan, data de la coyuntura donde el servicio militar era obligatorio. Entonces, hay un planteamiento acá respecto de que esta persona no quería cumplir con el servicio militar porque entendía que prestar servicio a la patria implicaba que sus convicciones y que lo que iba a recibir como enseñanza, que implicaba lastimar o dañar a otra persona, iba en contra de sus convicciones más íntimas. Entonces, nuestro máximo tribunal consideró el artículo 19, que establece justamente que la objeción de conciencia está muy ligada a la libertad de cultos y a la libertad de conciencia. El doctor Navarro Floria, dando una definición de objeción de conciencia, menciona que la objeción de conciencia es el derecho de incumplir un mandato legal que resulta contrario a las convicciones éticas, morales o religiosas del objetor. Y acá un punto importante, ¿no? Yo traje para compartirles un extracto que me parece que es muy ilustrativo respecto de que la objeción de conciencia siempre va a tener una tensión entre garantías constitucionales. Dice uno de los puntos más importantes del fallo Portillo, que la interpretación de la Constitución Nacional no debe efectuarse de modo tal que queden frente a frente derechos y deberes, para que se destruyan recíprocamente, sino que antes bien ha de procurarse su armonía dentro del espíritu que les dio vida. Cada una de las partes ha de entenderse a la luz de las disposiciones de todas las demás, de tal modo de respetar la unidad sistemática a la Carta Fundamental. ¿Sí? Es una unidad sistemática. Entonces, me parece importante marcar esto. No es la objeción de conciencia fiscal por el mero hecho de no contribuir al sostenimiento o por una desobediencia civil. Hay una profunda convicción que está considerada por los ciudadanos argentinos que entienden justamente esto, que estamos frente a frente, derechos y obligaciones. Trajimos a colación un régimen de objeción de conciencia que en algún momento fue planteado, no fue exitoso en su promulgación, pero sí también ayuda a ilustrar un poco más y a digamos, dejar esto como base, que la objeción de conciencia es un derecho humano, ¿sí? Es un derecho humano reconocido. Entonces, ¿qué es lo importante, no? Que acá, como bien mencionaba, es una encrucijada, ¿sí?
Se resuelve desobedecer a la ley positiva, a la ley civil, a la obligación jurídica por un imperativo de conciencia, ¿sí? O en virtud de convicciones de índole filosófica, ética o religiosa, ¿sí? Entonces, esta manera, ¿no? Como bien menciona este texto, la objeción de conciencia vendría a ser así como una aplicación práctica de los derechos de libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Entonces, dentro y específicamente de la objeción de conciencia fiscal que sustenta este proyecto de ley, es importante resaltar que la objeción de conciencia fiscal se va a constituir por la íntima convicción de estos ciudadanos de que la existencia de la persona humana comienza desde la concepción, como bien lo pondera el artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, el Código Civil y Comercial de la Nación no ha sido reformado, encontramos muchas garantías constitucionales que valoran la vida, el derecho a la salud y un montón de implementaciones, reglamentaciones, que también así, en esa línea y en ese sentido se establecieron. Entonces, lo que se lesiona es una convicción del fuero íntimo, personal, y es de evidente raigambre constitucional. Vamos a hacer una breve mención al gasto público, pero como operadores del derecho cabe plantearnos qué podemos advertir en nuestras legislaciones si se asegura una actividad financiera, y cuando hablamos de actividad financiera hablamos justamente de este conjunto de acciones financieras realizadas por el Estado con el fin de hacer efectivo el sistema constitucional de los derechos humanos. En este caso, en el artículo 1, como bien mencionamos, si bien se pondera y se establece que se van a regular todo lo que tiene que ver con el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, la realidad es que la parte del financiamiento es una arista fundamental que no fue prevista. Entonces, acá es importante, el doctor Horacio Corti, con respecto al tema de la financiación y cómo poder financiar todo lo que normativamente se establece, porque digo, no es que establece una ley y los fondos inmediatamente surgen de manera maravillosa, milagrosa. No, los fondos van a tener que ser suplidos por recursos, asignaciones específicas, deben estar presupuestadas, ¿no? Y entonces tenemos que escuchar a los ciudadanos de nuestro país. Tienen que ser escuchados, porque legislativamente hay una ley, pero tiene una legitimación, obviamente, dada por la Constitución, dada por el proceso, legislativo, pero este proyecto de objeción de conciencia tributaria apunta, entre otras cosas, justamente a considerar esto que es fundamental, y es la actividad financiera del Estado, ¿sí? Y acá, en este caso, ¿no? Dice el doctor Corti que la constitución financiera del Estado, de una perspectiva estática, va a estar regulada por la renta pública conforme lo establece el artículo 4. Y paralelamente desde una óptica dinámica, ¿sí? O sea, la actividad financiera pública, entendida como el conjunto de acciones financieras realizadas por el Estado con el fin de hacer efectivas esas instituciones constitucionales. Hay un precedente de la Corte, que es Asociación Bengalenses y otros contra el Ministerio de la Salud, que justamente, considerando la actividad financiera del Estado y que se había promulgado la ley 23.798 de interés contra la lucha del SIDA, el Estado Nacional se había comprometido en su carácter de autoridad de aplicación. Entonces, estos ciudadanos lo que piden es que justamente se cumpla con ese suministro de medicamentos que requieren los pacientes que poseen esa enfermedad. Entonces, acá el tema de la actividad financiera, el tema del gasto público,
tuvo una relevancia especial, porque según el voto del doctor Vázquez, lo que él muy atinadamente decía, y es que la ley 23.798 reafirma que este derecho a la salud, si bien es autónomo, deriva del derecho a la vida, y no se reduce la abstención del daño, sino que trae aparejado la exigencia justamente de prestaciones, de dar y de hacer, con lo cual la financiación necesaria no solamente no es una arista que hay que no perder de vista, sino que también luego poder asegurar ese cumplimiento, porque en el caso de que no ocurra este cumplimiento, el Estado Nacional es pasible de este tipo de acciones. Y claramente hay una responsabilidad por la cual responder, porque son acciones de dar y acciones de hacer. Bueno, y le voy a ceder la palabra a la doctora Analía Magno, que va a hablar del proyecto. Bueno, gracias, Florencia. Bueno, ahora lo que vamos a empezar a desarrollar es el proyecto específicamente. Bueno, para esto recordemos que la ley 27610 fue promulgada el 15 de enero del 2021, ¿sí? que prevé, como decíamos, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Y a raíz de la presentación de ciudadanos, ¿sí? Preocupados por la circunstancia del cumplimiento de esta ley y que la propia ley no prevé de qué manera se va a financiar, sino que directamente para la aplicación, ¿sí? el Estado provincial, municipal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen que cubrir, digamos, el gasto que demande la interrupción, ¿sí? Para financiar la ley del aborto, ¿sí? Se pensó en una contribución especial. Entonces, lo que se modifica básicamente es el artículo 12 de la ley 27610. Este proyecto, digamos, tiene un antecedente que fue en el 2021, que se presentó, pero perdió estado parlamentario. Entonces, este artículo 12 que se modifica establece, digamos, esta contribución, ¿sí? Recordemos que la contribución, ¿sí? Les voy a leer una definición. Según García Vizcaíno, dice que una contribución especial es una prestación obligatoria en dinero o en especie que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige en virtud de ley por beneficios individuales o de grupos sociales derivados de la realización de obras o gastos públicos o de especiales actividades estatales. Entonces, por eso se pensó en una contribución. El objeto, ¿sí? Es crear este fondo de financiamiento a los efectos de financiar todo gasto que demande la aplicación de la presente ley en los sistemas públicos de salud, tanto a nivel nacional, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires, las obras sociales enmarcadas en la ley 23660, en la 23661, en la ley 19032, obras sociales de las Fuerzas Armadas, de seguridad, obras sociales del Poder Legislativo y Judicial, y las comprendidas en la ley 27741 y de obras sociales universitarias. Entonces, básicamente, lo que se va a establecer es una contribución. Esta contribución va a ser una contribución especial y anual. Entonces, como todo tributo, ¿sí? Se van a definir cuáles son los sujetos que van a estar alcanzados. Entonces, se define como sujetos alcanzados las personas humanas que tengan domicilio en el país, como así también las que no tengan domicilio en el país, pero requieran de los servicios previstos por esta ley. También las personas jurídicas cuyo objeto social o actividad esté vinculado con la promoción del aborto provocado, la identidad de género, la diversidad corporal o de los derechos sexuales y reproductivos con perspectiva de género, y las personas humanas, jurídicas y cualquier otro tipo de entidades que no estén incluidos en los incisos precedentes, también lo podrán hacer, pero de manera voluntaria, para contribuir en este fondo. También se definen sujetos que quedan exceptuados de esta contribución especial. Las personas humanas o jurídicas cuyas convicciones morales, éticas, religiosas o científicas
o de ideario institucional resulten contrarias a la aplicación de la ley 27610, quienes tengan derecho a la objeción de conciencia, ¿sí? Básicamente, acá lo que establece es cómo se va a ser objetor de conciencia. Simplemente lo que va a bastar es la manifestación de la voluntad. Y el silencio se presume como manifestación tácita de la voluntad a los efectos de ejercer esta objeción de conciencia tributaria. Y también quedan exceptuados aquellas personas humanas que acrediten falta de capacidad contributiva, quienes pueden obtener un certificado de exención anual. Bueno, esta contribución está definida como un monto mínimo de 30.000 pesos para las personas humanas, habíamos dicho personas humanas domiciliadas en el país o personas humanas que no estén domiciliadas en el país pero que requieran, digamos, esta asistencia. Este monto está definido en principio en 30.000 pesos, pero va a ser actualizado anualmente por el índice de precios al consumidor fijados por el INDEC. En lo que respecta a las personas jurídicas, lo que se establece es que la contribución va a estar fijada en función del 21% de los ingresos que están reflejados en los estados de resultados, y como también pueden ser, digamos, sujetos asociaciones, en su caso, las asociaciones van a tener que tributar en función de los ingresos que se refleje en lo que se llama cuenta de gastos o recursos, ¿sí? Por ejemplo, una asociación civil. También se establece cómo se va a fijar la distribución, ¿sí? Y cómo va a ser la recaudación. La recaudación que integra este fondo se tiene que depositar, o se establece que se va a depositar en el Banco de la Nación, en una cuenta específica, y se distribuirá en función de las coberturas de abortos que se vayan practicando. Y la autoridad de aplicación, recordemos que la autoridad de aplicación de la ley es el Ministerio de Salud, ¿sí? Y la autoridad de aplicación es la que debe reglamentar las transferencias a los agentes que están mencionados en el artículo 12. Es decir, aquellos que realizan las prácticas. Y a los efectos también de coordinar con las provincias o la ciudad autónoma en las que correspondan a los sistemas públicos de salud. Después también se establece el tema de la cobertura, ¿sí? La autoridad de aplicación, en coordinación con provincias y Ciudad de Buenos Aires, son los que van a determinar los efectos de esta ley, las prestaciones de diagnósticos, intervenciones, medicamentos, como así también cualquier otra terapia de apoyo de las acciones de los planes de maternidad vulnerable, y en especial cualquier secuela física o psíquica que pueda llegar a tener la mujer que realiza esta práctica. También se establece una prohibición de afectar otros recursos, o sea que el financiamiento tiene que quedar dado por la recaudación que se haga de esta contribución. Entonces no se pueden afectar otras partidas que no sean las que provengan de la recaudación de esta contribución. No sé si querés para finalizar. Sí, para final, a modo conclusivo, todo este proyecto de objeción de conciencia que hoy traemos a colación tiene que ver justamente con esta pregunta que, a partir de la propuesta de los ciudadanos y como Instituto de Derecho Tributario, nos tomamos esta consulta de realmente interpelar a través de nuestra ciencia esta cuestión de relevancia coyuntural, y es cómo considerar a la objeción de conciencia tributaria una prestación como lo es la práctica de abortos, incluida en el plan médico obligatorio, y no considerar el desmedro de las más íntimas convicciones de muchos ciudadanos argentinos que quizás no están de acuerdo a sostener, independientemente de los motivos, digo, esto hay que sostenerlo para procurar la implementación. Entonces, siempre cuando hablamos de derechos y garantías constitucionales, siempre tenemos test, ¿no?, internos para realmente poder verificar la razonabilidad de la norma que estamos evaluando. Y este criterio de razonabilidad siempre es un criterio seguro, siempre es un criterio que nos sirve porque resulta válido. Entonces, por eso
considerar que este test de razonabilidad a la luz de la ley 27610, para muchos de los argentinos implica la muerte de un argentino por nacer. Entonces, como Instituto de Derecho Tributario, la objeción de conciencia fiscal y el análisis de este proyecto se realiza y se trae a consideración de todos ustedes en estos términos. Bueno, con esto, digamos, lo que hicimos es recorrer el proyecto y, bueno, y recorrer los fundamentos, ¿sí? Digamos, de esta contribución especial que se pretende crear. Perfecto, muchas gracias, doctora. Bueno, si alguien nos quiere compartir alguna pregunta, nos está la doctora Acorinti comentando sobre lo que ustedes estaban hablando recién, que este proyecto, la ley debiera haber puesto, sino cómo financiarlo, ¿no? En especial por el impacto en el sistema de salud post-pandemia COVID de 2019, y se sancionó a fines del 2020, publicándose en el 2021, ¿no? Ni siquiera la ley estaba completa en generar un gasto adicional al sistema de salud sin contemplarlo y habiendo pasado por la crisis sabiendo cómo dejó. Y pregunta, si la ley de aborto estableció la objeción de conciencia para el personal de salud, ¿no significaría un trato desigual hacia nosotros como contribuyentes? La pregunta que nos aporta la doctora. Y sí, se nos pierde la igualdad ante la ley en la desigualdad de profesiones o la distinción de profesiones, ¿verdad? Sí, sí, y además creo que algo más adicional que hay que considerar, y es que esto, desde el análisis de los contribuyentes, la sanción de esta ley se produce a la luz de un gran esfuerzo que habían realizado y recorrido los contribuyentes. Veníamos de una pandemia y el decreto 260, que es el decreto que finalmente reguló el ASPO y un montón de cuestiones más, amplía la ley de emergencia en varias materias. Una de las materias es la materia fiscal y la materia de emergencia sanitaria. Entonces, veníamos con una cuenta de gastos y recursos públicos ya muy tensionada, a la cual a los contribuyentes, personas humanas, y a los contribuyentes, personas jurídicas o personas de existencia ideal, se les incorporó, y específicamente a todo lo que tiene que ver con la actividad sanitaria, la inclusión dentro del plan médico obligatorio, de el asegurar no solamente la práctica, sino también cualquier atención post-aborto que se requiera. Entonces, realmente para los contribuyentes es delicado y el contexto es un contexto muy hostil y que definitivamente muy delicada a la hora de poder analizar, ¿no? Todas las aristas que la coyuntura estaba pasando. Y bueno, también es interesante, digamos, resaltar que es el primer proyecto, ¿sí?, de objeción fiscal para, bueno, aquellas personas que no están de acuerdo con el financiamiento de esta práctica, digamos, por cuestiones, como habíamos dicho, religiosas, morales, éticas. Así que, bueno, también sería un buen precedente si se aprobaría, ¿sí?, para otros futuros proyectos, ¿no? Exacto. Exactamente. Bueno, no hay muchas más preguntas ni comentarios, así que daríamos por finalizada si no hay más inquietudes. A ver, Susana nos informa, sí, me había olvidado ese número. Según datos oficiales, entre 2021 y 2022 la cifra total de abortos fue de 153.317, que financiamos indiscriminadamente todos con los impuestos sin poder hacer uso de nuestra voluntad, de nuestra conciencia, del modo del que nos surja, ¿no? Por moral, por religión o por cualquiera de las libertades que la Constitución nos respalda. Entonces, el número es demasiado alto.
que si bien, bueno, acá señalan un poco del gasto, también sobre todo en vidas, ¿no? 153.000 vidas que no llegaron. Ahí el doctor Haddad está preguntando, ¿es un proyecto de ley? ¿Consideran posible extender la objeción a otras situaciones? Y sí, se podría, digamos, pensar en otras situaciones que nosotros consideramos que no querríamos financiar con toda la contribución que hacemos con todos los impuestos, también se podría, digamos, plantear. Por eso sería un precedente la aprobación de este primer proyecto de objeción tributaria, ¿no? Y también, Tamara consulta, ¿cómo se controlaría que solo se usa el dinero obtenido de la contribución específica para este fin y no fondos de otras fuentes? Y bueno, eso tendría que definirse a través de la autoridad de aplicación. Con la reglamentación. Con la reglamentación, que es la que, bueno, va a tener que controlar la recaudación, controlar el financiamiento, la coordinación con las provincias, los municipios. Bueno, sí, lo definiría, digamos, esos aspectos siempre los define la reglamentación. Y donaciones cuando habla de acuerdo a la voluntad, ¿no? Que enumera, entiendo, las doctoras pueden considerarlo también, quienes estén mencionados como como contribuyentes obligados y también si fueran voluntarios. Quizás Claro, lo financian también. A veces, digamos, es un monto mínimo de contribución, que serían estos 30.000 pesos, que se irían actualizando, pero obviamente de ahí para arriba, el que quiera financiar podrá contribuir más de ese monto, ¿no? Sí, algo interesante en relación a la contribución especial es que el artículo 12 bis que se incorporaría dice que en el caso de personas jurídicas cuyo objeto social o actividad esté vinculado a la promoción del aborto provocado, la identidad de género, la diversidad corporal o derechos sexuales, en este caso va a ser también un sujeto alcanzado. Entonces, con respecto al tema donaciones y a sujetos alcanzados, ahora está quizás muy de moda ONGs o personas jurídicas que se constituyen al efecto del fomento y de la promoción. Entonces, uno abogado o uno contador que tenga como sujeto una ONG, una persona jurídica fundada bajo estas premisas, entonces van a tener una contraprestación la cual asumir. O sea que eso lo podría definir la reglamentación en el sentido, bueno, el contador certificante de los estados contables o de las cuentas de gastos y de recursos de este tipo de sociedades con este objeto social, quizás como dice Florencia, podría tener una obligación de controlar que se haga ese aporte. Claro, y en el caso de que sean, por ejemplo, personas jurídicas o personas humanas, el inciso D justamente contempla aquellas que opten voluntariamente por ser contribuyentes, con lo cual el artículo 12 bis, cuando habla específicamente de sujetos alcanzados, se encuentran aquellos que están específicamente, como comentaba en el caso anterior, citados como contribuyentes, y aquellos que quieran fomentar y fondear la implementación de esta ley. Exactamente. Si saliera el proyecto, y ojalá que sí, pues va a ser un cambio realmente pionero en todos los temas tributarios. Bueno, esperemos que la reglamentación esté acorde, ¿no? Con todo lo que tenemos para debatir en esos conceptos de donaciones, aportes extraordinarios, y después cómo van a jugar impositivamente y contablemente en cada empresa en los sujetos obligados, ¿verdad? Bueno, si no tenemos algún comentario o consulta adicional. Bueno, volvemos a agradecer que nos convocaron a hacer esta charla y bueno, quedamos a disposición para cualquier consulta. Muchas gracias al doctor Muchas Haddad. gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Buenas tardes.